Hola mis hermanos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo estudio. Espero hayan tenido una semana llena de bendiciones, que Dios haya bendecido cada uno de los trabajos, proyectos y propósitos que ustedes se hayan dedicado a hacer durante el transcurso de la semana, y que sea Dios primero y que haya bendecido sus vidas. Ese es el deseo de mi corazón. Antes de comenzar este estudio, me gustaría comunicarles que ya se acabó esto de la restricción de los fines de semana. Entonces, este fin de semana va a ser el primero en que vamos a comenzar a reunirnos todos. Entonces, les esperamos el día domingo a las 10 de la mañana. La Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria espera a cada uno de sus miembros asistir este primer domingo. Recuerden que es necesario asistir a la casa de Dios, es necesario compartir, tener tiempo de compañerismo entre los hermanos, poder vernos cara a cara o de ojo a ojo, porque solo podemos ver media cara por la mascarilla, pero ver sus ojos de los hermanos presentes aquí en la iglesia, les esperamos. Pues bien, mis queridos hermanos, recuerden que íbamos a comenzar con una nueva serie acerca de grandes enseñanzas de la Biblia. Aprendimos ya cuáles eran los fundamentos del cristianismo, y en esta nueva serie vamos a aprender acerca de cómo hablar de Jesús o por qué debemos hablar de Jesús. Recordemos que Él es el principal fundamento, Él es el fundamento de nuestras enseñanzas. Él es el fundamento de cuando decimos nosotros somos creyentes, somos cristianos. Él debe ser exaltado, Él debe ser reconocido, y de Él debemos hablar todo el tiempo. Y acerca de hablar de Él vamos a hablar el día de hoy, y el título de este estudio se llama Nuestra Comisión. ¿Qué quiere decir la comisión? Entonces, nos fue dado un mandato de hablar a otras personas de Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes de comenzar, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la gran bendición de poder estar en tu casa, pero sobre todo de poder aprender de tu palabra. Mi Padre, somos tan bendecidos de poder tener ese mandamiento que tú dejaste, de poder hablar de tu palabra, de poder hablar a cada una de las personas que no te conocen, y que nadie nos lo impide. Tenemos esa libertad de hacerlo. Sabemos que en algunos tiempos muchas personas que hablaron de tu palabra perdieron la vida, fueron torturados, fueron sacrificados, fueron de muchas cosas malas que les sucedió a causa de predicar tu palabra, acerca de obedecer lo que es el ir y hablar acerca de ti. Nosotros no tenemos este impedimento de hoy y somos tan bendecidos por ello. Pero danos tú, mi Padre, las fuerzas de poder entender cómo debemos hacerlo, y sobre todo darnos la sabiduría para poder ir a hacerlo a las demás personas. Mi Padre, te pido bendiciones para cada uno de mis hermanos que están en este momento con esa hambre de aprender más de ti, con esas ganas de escuchar qué es lo que tú quieres hablarnos a través de este estudio. Mi Padre, te pido bendiciones por todas las cosas que hagamos que sean agradables a ti. Mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos y comencemos. Recuerden que había hablado acerca de nuestra comisión. La comisión es que debemos hablar del Evangelio a todas las personas que no conocen de Cristo. Ese es un mandato que Dios nos ha dejado. El mismo Señor Jesucristo les dijo eso a sus discípulos, y esa misma enseñanza, ese mismo mandato nos dejó a nosotros para hacerlo. Los versículos o partes de la Biblia que vamos a estar viendo es Mateo capítulo 18, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y también vamos a ver un poco de 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 16 al 20. Vamos a ir desarrollando un poco el estudio porque esos versículos. Como ustedes saben, no sé si ustedes conozcan la pintura, me imagino que sí la conocen porque es una obra que la verdad, o un cuadro que nosotros desde muy pequeños o siempre hemos visto en muchas casas, muchas veces por venir de
desde muy pequeños, de enseñanzas de la iglesia tradicional. Es un cuadro que muchas veces se ve en la mayoría de las casas, y estoy hablando del cuadro de la Última Cena. Ese cuadro que pintó Leonardo da Vinci es un cuadro muy famoso, pero él fue mandado a hacer ese cuadro y nunca lo hubiera podido hacer si no hubiera habido la comisión de renovar una iglesia para él poder ir a renovar, ser parte de la renovación y pintar ese cuadro, el cual ha sido muy famoso. De igual manera, nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos una comisión, y es hablar a cada una de las personas que no conocen de Cristo, de Él, hablarle de Él. Esa es nuestra comisión, ese es nuestro mandato. Muchas veces no lo hacemos por miedo, no lo hacemos porque pensamos que no estamos preparados. Créanme, mis queridos y amados hermanos, que nunca vamos a estar completamente preparados. Conforme usted vaya comenzando a dar los pasos, Dios en el camino le va preparando cada vez más para poder, porque si usted espera estar preparado para hacer algo, no lo va a hacer, hablando acerca de lo que es todo lo relacionado a hablar de Cristo. Si usted espera estar preparado, nunca va a hacer nada. Tiene que comenzar con el primer paso, y ahí cuando usted comienza a caminar, Dios le va a ir preparando en el camino. Entonces, hay también otros motivos por los cuales no comenzamos o no llevamos a cabo o a obedecer a esa comisión, que es de hablarle el evangelio a todas las personas. Es también a veces por miedo, o simplemente porque nos hacemos los de los oídos sordos y no queremos hacerlo, o simplemente por rebeldía. Sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. Yo siempre digo esto: nosotros tenemos la gran bendición que nadie nos lo impide. Ciertas leyes, ciertos lugares ponen ciertas restricciones para que no hablemos. Por ejemplo, ahora en las escuelas usted no puede hacerlo, pero hay tantos lugares donde usted puede hacerlo. En su casa, con sus vecinos, con sus amigos, cuando usted va en el bus, cuando usted va en un taxi, cuando usted va de compras. Puedo mencionar infinitamente lugares donde usted y yo podemos hablar de Cristo. No porque en algunos lados ya no lo impidan, quiere decir que ya no lo vamos a hacer. No, eso no debe ser ningún impedimento. Y lo que le decía anteriormente, que nosotros tenemos la gran bendición que no somos perseguidos por seguir, al menos en estos países, bueno, en algunos países, que es la mayoría. Hay ciertos países donde sí hay personas que son perseguidas, inclusive les han matado por hablar, pero nosotros, al menos aquí donde vivimos ahora, no tenemos ese impedimento, y aún así no lo hacemos. No tenemos no podemos poner ningún pretexto para no hacerlo. Hay una urgencia en este mundo, en esta generación, por supuesto que la ha habido en otras generaciones y la seguirá habiendo, la necesidad de escuchar de nuestro Señor Jesucristo, de escuchar de quién es nuestro Salvador, de escuchar de alguien que le diga y que le hable del sacrificio que Dios hizo por nosotros y que también lo hizo por ellos. Pero debe haber alguien dispuesto a obedecer ese mandato que Dios dejó. Vamos a estar viendo en Mateo. Recuerden que es un libro que se escribió más o menos alrededor de los años 50 para dar a conocer al Mesías, que Él vendría y que es el Rey prometido. También vamos a hablar en 2 Corintios capítulo 5, ahí Pablo nos enseña acerca de lo que es una nueva criatura. Y eso voy a hablar también, porque lo he estado hablando varias veces, la importancia de ser una nueva criatura y dejar las cosas viejas para poder llevar a cabo, entender los fundamentos del cristianismo, que es lo que aprendimos, y cómo llevar a cabo esa gran comisión. Les hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Por qué es importante que hablemos a otros acerca de Cristo? ¿Por qué es importante que hablemos a otros de Cristo? Porque no podemos quedarnos con lo que ahora nosotros sabemos. No podemos quedarnos con las bendiciones que hay en nuestras vidas, el que alguien haya obedecido la gran comisión y nos haya hablado de Jesucristo y nosotros no hagamos nada.
Es importante hablarle a otros, así como nos hablaron a nosotros acerca de Jesucristo, para poder enseñarles y mostrarles la gran bendición que es conocer a Cristo, conocer al Salvador, y que entiendan cuáles son las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos esa bendición nosotros y tenemos que compartirla con los demás. Por eso es muy, muy importante entender el mandamiento de la Gran Comisión: id y hacer discípulos. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Preparen sus Biblias, enciendan sus Biblias, ya sea en una tablet, un teléfono celular, o simplemente también lo voy a leer, pero es mejor si ustedes mismos lo están viendo en su Biblia, márquenlos, póngale resaltador o una rayita para que después lo repase y pueda seguir leyendo, o en algún momento cuando esté hablando de las personas, o esté hablando inclusive con otros creyentes, o que esté hablando con otras personas que no entiendan acerca de la comisión y usted pueda hablar con ellos, pueda enseñarles también estos versículos. Es muy importante marcarlos. No es malo ponerle rayitas o marquitas a la Biblia para que cuando usted pueda o tenga la necesidad de hablar de esos versículos a otras personas, los pueda encontrar fácilmente. Veamos, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué podemos entender o aprender en estos versículos? Primero, cuando Jesús dice se acercó, ahí dice Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quien dio ese mandamiento tiene toda la autoridad para poder hacerlo. Él no necesita pedirle permiso a nadie, él simplemente lo dijo porque él tiene la autoridad para decirnos qué es lo que debemos hacer. Y nosotros simplemente debemos obedecer. Por supuesto, para alguien que no es creyente o que no ha recibido a Jesucristo, que no ha leído la Biblia, que no entiende nada de esto, se le va a hacer muy difícil, inclusive hasta tal vez sientan que es duro las palabras que yo digo. Pero para nosotros que ya hemos recibido a Jesucristo, que somos hijos de Dios y tratamos de entender cada día más, leyendo su palabra, lo que Él quiere para nosotros y para nuestras vidas, sabemos que es lo que es un mandamiento. Es una orden y simplemente ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. No es que si queremos, no es que, déjame pensarlo, no es que, es que tal vez pienso que eso no es. No, nada de eso. Es muy clara la palabra de Dios. Él tiene autoridad para hacerlo, Él dio una orden y nosotros simplemente tenemos que obedecerla. Como buenos siervos tenemos que obedecerlas. Dice, toda potestad me es dada en el cielo. No necesitamos nada más. Es muy clara la Biblia. En este versículo no hay nada más que buscarle, no hay nada más que sacarle para poder justificarlo en otras cosas. No, es bien clara la palabra de Dios cuando dice aquí, toda potestad. Y podemos escuchar en estos tres versículos que Él habla toda potestad en todas las naciones y todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Está afirmando que Él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa en este mundo, en este planeta, en esta tierra, con nosotros. Y nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Por eso dice, id y hacer. No dice, si te parece, o si piensas que está bien, o, cuando tengas tiempo, o si es que encuentras algo importante, hazlo. No, dice, id y hacerlo. Es un mandato, es una orden. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, ¿qué somos? Simplemente tenemos que obedecer como buenos discípulos. La Gran Comisión es algo muy serio, mis queridos hermanos. De verdad, tenemos que tomarlo de una manera muy seria. Tal vez hemos escuchado por mucho tiempo, tal vez por años y años, las mismas palabras, o hemos leído muchas veces el versículo de Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que nos habla acerca de esa gran comisión. Inclusive usted puede ver el título en la Biblia, dice la Gran Comisión. Es algo muy serio, es algo que de verdad tenemos que
ponerle prioridad en nuestras vidas como hijos de Dios y como creyentes. Tiene mucha importancia, mucha importancia. Créame que hay muchas cosas que nosotros les damos más importancia, pero cuando vemos y leemos la palabra de Dios, créame que debemos poner más importancia a lo que escuchamos cuando Dios nos da una orden. De verdad tenemos que darle mucha importancia a eso, porque créame que de esa manera nos vamos a dar cuenta cómo Dios bendice nuestras vidas. Que como hijos de Dios obedecemos a los mandatos, y este es uno de ellos. Algo que también tenemos que darnos cuenta acerca de la Gran Comisión es que verdaderamente se tiene que hacer. Como decía anteriormente, no es que si queremos, si nos parece, cuando tengamos tiempo, cuando querramos, cuando tengamos mucho dinero, cuando tengamos poco dinero, cuando tengamos problemas, cuando no tengamos problemas, cuando estemos jóvenes, cuando estemos viejos, no importa. Aquí no dice si es que quieres hacerlo, o esperar cierto tiempo, o estar preparado, no. Simplemente tienes que obedecer, tenemos que obedecer. Nadie tiene que estar excluido. Si usted es un creyente, ha recibido a Jesucristo, usted tiene ese mandamiento de ir y hacer discípulos. Es importante porque es un mandato, por supuesto. Al ser un mandato sabemos que es una orden dada por alguien que tiene mucha autoridad o que tiene toda la autoridad y nosotros simplemente tenemos que obedecer. Del versículo número 2 que podemos entender, el versículo número 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me gustaría resaltar que nos habla de ser discípulos. Para nosotros hacer discípulos tenemos que entender que debemos ser buenos discípulos. Hay una diferencia de solamente ser creyente y ser un discípulo. Ser creyente simplemente nos estudiamos, queremos aprender de Dios y queremos ser cada día mejores como hijos de Dios y como creyentes. Pero un discípulo se reproduce. Un discípulo prepara a alguien más para que esa persona prepare a alguien más y ese que preparó siga así. Ese es un discípulo. Es alguien que prepara a más personas para la obra de Dios. Eso es la Gran Comisión, enseñar y ser un buen discípulo. También abarca otra área muy especial que yo tengo mucho respeto a ello. Reconozco que no es algo para cualquier persona y estoy hablando acerca de los misioneros. Este es un versículo que podríamos hablar acerca de las personas que son misioneras. Pero créame, el ser misionero no es para cualquiera. Nosotros, obedeciendo a la Gran Comisión como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que obedecer e ir a enseñar a personas en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestros familiares, compañeros de trabajo, en las áreas donde nosotros vivimos o nos relacionamos. Sin embargo, hay personas, hablando de las personas que son misioneras, tienen que sacrificar mucho, pero no lo ven como un sacrificio. Yo digo, tienen que sacrificar mucho porque tienen que dejar muchas cosas, pero ellos no lo ven como un sacrificio. Ellos lo ven un compromiso que hicieron con Dios, porque entienden claramente lo que significa la Gran Comisión que nos habla en Mateo 28, del 18, 19 y 20. ¿Qué hacen ellos, los que están dentro de ese grupo muy pequeño, que yo respeto mucho, que para poder ser un misionero tienen que sacrificar mucho? Y les voy a decir cuáles cosas son. Primero, dejan a su familia. Cuando van a otros países, tienen que dejar a su familia. Tienen que sacrificar el no compartir a veces muchos cumpleaños con algunos de sus familiares. Cuando tienen una cierta edad y los hijos ya se casaron, imagínense, ¿ustedes aman a sus nietos? Todos aman a sus nietos. Imagínense que un misionero se vaya a otro país y que no tenga que disfrutar con sus nietos. ¿Tienen ustedes idea de lo que es eso? El gran compromiso que hicieron con Dios para poder sacrificar esos momentos. Es algo increíble. Es algo que yo en lo personal lo admiro, pero lo entiendo cuando hacen ese compromiso con Dios y no es para cualquiera.
dejan su comodidad, dejar un país para ir a otros países de recursos económicos muy bajos es un sacrificio y no es para cualquiera. Tienen que cambiar su idioma, tienen que aprender un idioma. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo inclusive estudiar o aprender otro idioma, y a veces muchos de los misioneros que se van a otros países saben hasta 2, 3 idiomas, se preparan para eso, porque el compromiso que hicieron conociendo verdaderamente la gran comisión que habla aquí es serio. Dejan la comida, imagínense, tienen que ir a lugares donde tienen que cambiar completamente su comida. Tal vez a veces les guste, tal vez a veces no, pero van a extrañar la comida con la que fueron criados. La economía, tienen que ir a lugares donde tal vez no haya ni para comer. Yo puedo darles hablarles acerca de la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria, tiene grandes ejemplos de ello. Como ustedes saben, y como miembros de la iglesia, conocen a nuestros pastores, que son misioneros, que es el pastor Glenn y el pastor Clifford. Son personas que nos han enseñado claramente el significado o la importancia de ser misioneros, de enseñar a otras personas, de reproducirse para poder hacer más iglesias, fundar más iglesias y poder esparcir por más lugares, por pueblos, inclusive en otros países, la gran comisión, porque entienden verdaderamente eso, mis queridos y amados hermanos. Y nosotros en esta iglesia tenemos grandes ejemplos de ello. Por ejemplo, acerca del problema de la economía, inclusive dejan sus países para irse a otros lados. Yo me acuerdo mucho de esta historia que nos ha contado el pastor Clifford, que en ese tiempo, cuando fue misionero en algún lugar, no había dinero ni para comer. Era difícil. ¿Y saben qué comían todos los días? Frijol. Y me acuerdo mucho cuando decía que uno de sus hijos, que ahora es el pastor Glenn, dice que él comenzaba a sacar los frijoles hasta por las narices. Entonces es algo verdaderamente impresionante cómo un misionero entiende verdaderamente el compromiso de la gran comisión, y eso es maravilloso para mí. Y debemos darnos cuenta que la importancia que ellos, o que entendieron lo que es un mandato dado directamente por Jesús. Entonces, nosotros, si no podemos ser misioneros, podemos ir y llevar la palabra, enseñar la palabra, a ser más discípulos en nuestra área de trabajo, si no tenemos ese llamado de ser misioneros, porque no es para cualquiera, lo vuelvo y lo voy a repetir muchas veces. No es para cualquiera. Muchas veces tal vez muchos quisieran tenerlo, muchos dicen yo quiero ser misionero, pero no es tan fácil. Veamos, versículo número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, aprender de la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, pero sobre todo escucharlos, obedecerlos, ponerlos en práctica. Pero cuando nosotros lo hacemos por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Siempre he dicho esto y siempre lo repetiré porque esa es la verdad, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hay unas palabras que nos dan consuelo y darnos cuenta que cómo podemos seguir adelante a pesar de nuestras propias limitaciones. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no estamos solos en este trabajo, que no estamos solos en esta comisión que fue dada por Dios. Nosotros podemos en algún momento sentirnos rechazados, débiles, cansados, agotados, con miedo, con temores, pero eso es porque hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas. Primero ponemos todo en manos de Dios y de ahí vamos a salir adelante para poder llevar a cabo la gran comisión, y es como vamos a lograrla, al darnos cuenta y reconocer que Él está con nosotros, que Él es el que hace la obra en nosotros y que nosotros somos los instrumentos y tenemos esa gran bendición de serlo, pero debemos dejar que Dios haga el trabajo en nuestras vidas, en lo que hacemos para que la gran comisión se lleve a cabo. Simplemente tenemos que dejarnos llevar. Si nos comenzamos a agarrar, a poner necios, a no querer escuchar, a desobedecer, pues no lo vamos a lograr. Y al hacer eso no estamos entendiendo el gran compromiso, el gran mandamiento que es dado a nosotros, el llevar y hablar de Cristo.
De estos 3 versículos, ¿qué podemos aprender? 4 cosas muy importantes. Número 1, que Jesús tiene toda la autoridad y no debemos dudar de ello. Número 2, que Jesús nos manda a todos, nos manda a ser discípulos en diferentes áreas. Podemos hablar en un área pequeña, en un área de trabajo que sea un poco más grande, tal vez en un vecindario, o en áreas muy grandes para los que entienden el llamado de ser misioneros y van a otros países. Pero todos somos llamados a ser discípulos. Número 3, Jesús nos manda a enseñarles a obedecer la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hemos entendido cuál es el verdadero compromiso de la Gran Comisión, lo mismo le vamos a enseñar a los demás, y es obedecer la palabra. Al hacerlo, estamos obedeciendo a la palabra. Al decir somos creyentes, somos cristianos y estamos obedeciendo a la palabra, las personas se van a dar cuenta de eso y van a escuchar cuando hablemos de la Gran Comisión, porque estamos dando ejemplo de que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y lo mismo le vamos a enseñar a las demás personas con lo que hacemos. Si no lo hacemos, no estamos obedeciendo. Si no lo hacemos, estamos no dando importancia a la palabra de Dios. Si no estamos dando importancia a la palabra de Dios, por supuesto que no vamos a hacer, a obedecer el compromiso que es llevar la palabra de Dios y entender la Gran Comisión. Número 4, Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo, que Él siempre estará presente, Él siempre estará con nosotros. No estaremos solos y no somos nosotros los que vamos a hacer. Él es el que va a trabajar y hacer las obras. Nosotros simplemente somos los instrumentos y tenemos que dejarnos llevar por lo que Él dice o por lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero sigamos adelante. Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 5, versículos del 16 al 19. Y vamos a entender o hablar un poco acerca de esto. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos del 16 al 19. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conoceremos así. ¿Qué quiere decir? Que debemos cambiar. Debemos dejar todas las cosas pasadas y reconocer que nuestras vidas deben de ser cambiadas para poder entender lo que Dios quiere de nosotros en su palabra. Pero sigamos leyendo el versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando leemos este versículo ya sabemos muy bien y entendemos que todas las cosas que habíamos hecho antes ya quedan atrás, ya no tenemos que seguirlas arrastrando. Sabemos que cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos a conocerle y a recibir a nuestro corazón, veníamos arrastrando un bagaje, pero de muchas cosas que nos pesaban y veníamos trayéndolas, jalándolas o cargándolas inclusive en la espalda. Pero cuando llegamos a Cristo, todo eso nos es dejado atrás. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y al entender eso vamos a ver claramente cuál es el propósito de nosotros en este mundo. Y mucho de ello aprendimos en la sección pasada y ahora es que vamos a ponerlo en práctica cuando nos damos cuenta de lo que nos manda a hacer la palabra de Dios. Jesús es muy claro aquí, ir y hacer discípulos. Entonces, si nosotros nos sentimos que no debemos hacerla o que no estamos preparados, es porque no hemos entendido que ya somos nuevas criaturas. Ya todo lo pasado quedó atrás. Como nuevas criaturas, como personas con una vida nueva en Cristo Jesús, vamos a poder hacerlo sin ningún problema, porque ya hemos entendido lo que es ser una nueva criatura. Entonces, es muy importante entender esto y tener bien en claro. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, de ahí en adelante, por supuesto que si hacemos conforme a lo que dice la palabra, todas las cosas van a cambiar, todas las cosas son nuevas. Por supuesto debemos dejarnos llevar por Jesucristo, por Dios, que nos guíe en nuestras vidas, para que todo eso cambie. Si no, simplemente hemos recibido a Jesucristo, pero seguimos viviendo como antes, no tiene ningún sentido y tampoco va a entender muchas cosas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha sido nueva criatura, no ha sido cambiado, no ha entendido cuál es la vida nueva que ahora tenemos que vivir.
Veamos el versículo número 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos un ministerio, mis queridos hermanos, para poder entender que debemos llevar a cabo el mandato de la comisión. Es un ministerio que debemos cumplir al pie de la letra, porque nos lo dio alguien que tiene autoridad. Nosotros, Él pagó un precio por nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es obedecer lo que Él nos manda hacer. Debemos enseñar a las personas o mostrar a las personas la gran bendición de lo que es estar reconciliados con Dios. Que nuestras vidas pasadas o las vidas que estemos teniendo en pecado, hay una esperanza. Y eso es hablar acerca de que las personas se deben reconciliar con nuestro Señor. Él pagó un precio por todos nosotros, y algunos no han entendido eso, y nosotros somos llamados a enseñar eso. Eso es parte de ser buenos discípulos. ¿Qué podemos aprender en esto? Les hago una pregunta. ¿Cómo es posible ser hecho una nueva criatura? Pues en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo. Desde ese momento vamos a ser hechos una nueva criatura, pero entendiendo que de verdad debemos cambiar nuestras cosas pasadas. Pues bueno, claro que Dios las va a ir cambiando progresivamente en nosotros, simplemente nosotros tenemos que dejarlo todo en manos de Él. No seguir agarrados a las cosas pasadas, porque si no, entonces no vamos a poder dejar que Dios nos cambie y seamos unas nuevas criaturas. Seguiremos no entendiendo eso de la nueva vida, las cosas viejas pasaron, nueva criatura. Entonces debemos soltarnos de todo eso y dejarnos llevar, y de esa manera podremos entender los mandamientos que podemos ver en las Escrituras, y del mandamiento muy importante que es ir y hacer discípulos. Algo muy rápido que podemos aprender de estos versículos es que son tres cosas importantes que podemos sacar de estos versículos. Primero, que somos una nueva criatura en Cristo. Si somos una nueva criatura en Cristo, vamos a entender sus mandamientos, pero sobre todo los vamos a obedecer. Yo siempre he dicho esto, y sé que a todos nos cuesta trabajo, pero nosotros por naturaleza, como seres humanos, somos rebeldes. Por naturaleza nos dicen hay que hacer esto y hacemos lo contrario, o simplemente no hacemos nada. Pero no es lo mismo con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que como nuevas criaturas, que debemos ser nuevas criaturas. Entonces, al entender eso, debemos darnos cuenta que ya no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino Dios en nosotros. Y de esa manera va a ser más fácil poder dejar al lado ese enojo, ese orgullo, esa vanidad, esa desobediencia, todas las cosas que como seres humanos, nuestra carnalidad nos impide hacer las cosas de Dios. Entonces es muy importante entender acerca de ser, o lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Número 2, nuestra salvación viene del Señor. Debemos entender que nosotros somos salvos por lo que Dios hizo en la cruz. Y eso es lo que tenemos que enseñar a las personas, porque eso es importante. Y eso debe estar en nuestras mentes todo el tiempo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos que somos. Número 3, fuimos reconciliados con Dios. Nosotros no habíamos podido hacer, no podemos hacer nada para poder estar reconciliados con Dios, sino por nuestro intermediario, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve a través de Jesucristo, porque nosotros no podemos hacer nada, no pudimos hacer nada, no podemos pagar ese precio, no podemos reconciliarnos, y mucho menos poder ser salvos sin el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que hasta ahorita lo que hemos aprendido. Es una gran comisión dado por alguien que tiene autoridad, es un mandato, no es si nos parecen, si queremos, simplemente tenemos que obedecerlo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Es algo que debemos hacer y entender.
no nos abarca a todos nosotros como creyentes para aprender a ser discípulos o misioneros, o enseñar de la gran comisión en unas áreas pequeñas como es nuestros vecindarios, amigos alrededor, o para, si es que usted tiene el llamado como misionero, que no es para cualquiera y lo voy a repetir mucho, ir a otros países o a lugares más lejanos y poder entender y enseñar la gran comisión. Eso requiere mucho sacrificio y dejar muchas cosas, muchas comodidades para poder ser misionero. Y para poder entender todo eso debemos comprender que en el momento en que recibimos a Jesucristo somos unas nuevas criaturas. Entonces hacer todo eso no nos va a costar tanto trabajo, porque debemos entender que como nuevas criaturas ahora pertenecemos a Jesucristo. Ponemos todas las cosas en manos de Él, nosotros somos instrumentos y podremos seguir adelante haciendo lo que nos manda hacer, porque no somos nosotros, sino Él en nosotros. Por cuestión de tiempo casi se nos acaba. Veamos 2 Corintios capítulo 5 versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia. Lo que podemos aprender de estos dos versículos es que nosotros somos embajadores de Jesucristo para llamar a otros al arrepentimiento por fe en Él, o sea, enseñar de Jesucristo. Y segundo es que la base de la justificación, la base de nuestra justificación ante Dios es por medio de Jesucristo. Entonces es algo muy, muy importante entender eso. El mandato, la comisión de llevar a otros al Evangelio. ¿Cómo podemos practicarlo o podemos entender que debemos hacerlo? Es proclamar a Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Debemos, cualquier lugar que estemos, cualquier conversación que tengamos, es hablar de Jesucristo. No solo hablar así de una, entrarle, a veces hay personas que no les gusta, sino tratar de entender, romper el hielo con la persona y, por supuesto, a no perder esa oportunidad de hablar de Jesucristo. No dejemos hablar de Él, de su obra redentora, lo que Él hizo con nosotros o lo que Él ha hecho por cada uno de los pecadores, y revelar su palabra. Más bien, nosotros debemos de hablar de Él, pero Él va a revelar su palabra por medio del Espíritu Santo hacia las demás personas que no saben, que no le conocen. Y nosotros debemos ser esos instrumentos y no perder la oportunidad de hablar de Él. Debemos también recordar constantemente que el problema más grande de un incrédulo, o cuando nosotros éramos incrédulos, nuestro mayor problema era el pecado. Lo mismo es ahora de las personas. Las personas que no conocen de Jesucristo, su mayor problema es el pecado. Y el pecado es el que no le deja ver quién es Jesucristo, de quién es ese Dios del que nosotros hablamos, porque hay un velo espiritual que no deja, y nosotros debemos de enseñar a las personas de ello. A menudo somos enfrascados tal vez algunas veces en debates con las personas que conocen un poco o inclusive que saben mucho acerca de la palabra de Dios, pero que no están reconciliados con Él. Pero sabemos que nosotros no hacemos la obra. Él es Dios, Dios, por medio del Espíritu Santo, en nosotros nos va a ayudar a llevar a cabo lo que es la gran comisión de enseñar a otros y hacer discípulos. Espero, mis queridos y amados hermanos, que ustedes puedan seguir leyendo estos versículos y repasar un poco más. Sabemos que por WhatsApp ustedes pueden descargar el libro en PDF y poder repasar lo que yo ya les hablé de una manera general acerca de esto, y poder leerlo y seguir aprendiendo para saber cómo debemos de enseñar o hablar de Jesucristo a las demás personas. Mis queridos y amados hermanos, como siempre, para mí es una gran bendición poder estar aquí, traerles estos estudios, y muchas gracias por asistir, y los esperamos el fin de semana, o sea, el domingo a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Una linda semana.